no te dejes engañar por Apple, ya que hay un montón de visores allá afuera. Que por poco dinero te brindan una muy buena experiencia. Y decidí hacer este video porque, modesto y aparte, hemos tenido la oportunidad de probar los Meta Quest 2, los Meta Quest 3, los Meta Quest Pro y ahora probamos el Apple Vision Pro. Ustedes saben que tenemos una diferencia en precio muy grande. Si tú comparas el Apple Vision Pro, si lo comparas con este Meta Quest 3 o si lo comparas con el Meta Quest 2, pues hay una diferencia de más de $3,000. Y aquí lo que yo quiero es contarte mi experiencia, dado a que llevo ya un tiempo usando los Apple Vision Pro y vengo desde mucho tiempo usando tanto el 2, el Meta Quest 2, el Meta Quest 3, el Pro y también los óculos, cuando eran óculos en aquellos años, pues también yo estuve probando esos visores. Primero, ahí te presento imágenes. Fíjate que aquí no estamos hablando por hablar. Nosotros tenemos los productos. De hecho, cada visor que tú estás viendo aquí en el canal todavía lo tenemos aquí. Y yo he estado en los últimos días, he estado haciendo pruebas, he estado, qué sé yo, como tomándome la cosa con calma, dado a que todavía yo estoy sorprendido de este precio que tiene el Apple Vision Pro. Es un visor carísimo, es un visor que viene con buenas prestaciones, vamos a estar claros. Hay muy buen pass-through. De todos, el que tiene mejor pass-through, pues es el de Apple. Y lo que yo quiero aquí es eso, contarte mi experiencia con los 4 que acabo de mostrarte y al final voy a decirte cuál sería el que te conviene a ti, porque ya yo hice una comparativa de los Vision Pro con los Meta Quest Pro, hice también otra comparativa de los Vision Pro versus los Meta Quest 3, pues hicimos también esa comparativa. Voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción. Lo que yo quiero que veamos en este video es cuál te conviene a ti como usuario, cuál puedes permitirte tú en cuanto a dinero. Y por eso decidí hacer este video, porque muchos usuarios quizá ni siquiera han tenido la oportunidad de probar los Meta Quest 2 o los 3. Y por eso decidí, qué sé yo, como mezclar todos los visores y sentarme aquí, hablar con ustedes y ir contando mi experiencia uno por uno hasta que lleguemos a la conclusión final, donde voy a decirte con cuál me voy a quedar yo y quizá cuál te podría convenir a ti. Ok, voy a empezar hablando de el Meta Quest 2, que es el más básico. Nosotros tenemos la oportunidad de probarlo todo. Ya lo hemos probado tanto, ¿verdad? El 2, el 3, el Pro y los Oculus, cuando se llamaban así, también lo probamos. El Oculus Rift S, así también probé ese hace unos años atrás. Ok, vamos desde menor a mayor. Voy a empezar con el Meta Quest 2. Es un visor que si tú nunca has tenido la oportunidad de probar la experiencia, pues creo que empezar con el 2 sería brutal. Porque a pesar de que la versión 2, el Meta Quest 2, no tiene el mejor pass-through que hay ahora mismo en el mercado. El pass-through es lo que tú ves cuando tienes el visor puesto, lo que tú ves a través del visor cuando te lo pones. Por ejemplo, cuando tú agarras y te lo pones, lo que tú ves por aquí, ese es el pass-through. Y ahora mismo los mejores pass-through lo tienen el Meta Quest 3 y el Apple Vision Pro. Esos son los mejores. A pesar de que es el Pro, el pass-through, este es el Pro, ¿verdad? Y el pass-through se ven a color, pero
el de Apple gana. Si lo comparas con el de Apple, pues se ve mejor el de Apple porque este está desarrollado más como para tú trabajar con el PC y también es un buen visor, un buen diseño, buenos materiales de construcción. Es un caballo de batalla, pero volviendo al tema del Quest 2, pues yo diría de que si tú empiezas con ese, pues sería una muy bonita experiencia porque a pesar de que el 2 no vas a ver a color, el pass-through se va a ver en blanco y negro y se va a ver con un ruido en la imagen, un ruido muy feo, pero la experiencia inmersiva, cuando tú ejecutas un juego inmersivo, pues todo cambia, porque a pesar de que el 2 ya lleva varias generaciones, pues, pero a la hora de tú jugar o a la hora de tú consumir contenido multimedia, pues la experiencia cambia totalmente, porque el juego no se va a ver con la mejor calidad, pero te brinda una experiencia muy buena. Y estamos hablando del Meta Quest 2, que ahora mismo lo vas a encontrar en el mercado súper barato. Y si tú eres un usuario que no te puedes el 3, ni el Pro, ni el Vision Pro, diablo, rimó eso. Rimó, pero rimó eso. Rimó, pero lo voy a dejar así en el video, ¿no? Para que sea más divertido. Yo diría que tu iniciación, si estás corto de presupuesto, pues la mejor opción sería el Meta Quest 2. Oye, olvídate del pass-through. Por ejemplo, si tú eres gamer, si a ti lo que te interesa es los juegos, pues recuerda que con el 2 tú simplemente vas a poder disfrutar los juegos inmersivos, porque en la versión 2 no hay juego de realidad aumentada, ni hay juego de realidad mixta. Solo hay juego 100% inmersivo. Y es lógico porque en la versión 2 pues no tenemos para tú poder tener una buena experiencia con la realidad mixta o la realidad aumentada, pues necesita tener un pass-through razonable. Que eso empezó cuando lanzaron el Meta Quest Pro, que fue este que está aquí. Empezaron día a poquito lanzando cositas de realidad mixta y luego ya con el 3, pues ahí empezaron a lanzar ya videojuegos que son completamente ¿verdad? Que son de realidad mixta y realidad aumentada. Discúlpenme, chicos, si me enredo un poquito. Lo que pasa es que estoy súper emocionado porque Apple llegó para revolucionar el tema de la realidad virtual y eso es algo que a mí me gusta porque hace años que yo estoy viendo esta tecnología y mucha gente allá afuera no tenía ni idea de que esto existía y al cuando Apple agarró y se metió en este mundo, en este mercado, pues esto ha revolucionado, ¿verdad? El tema de los visores y de la realidad virtual. Y yo como fanático, porque soy fan, me encanta, vengo bregando con la realidad virtual desde hace años y me parece que es una tecnología fenomenal, estupenda. Yo estoy muy contento de que Apple haya decidido meterse de lleno en esto, ya que ahora los usuarios que no han podido comprarse un visor ni tenían idea de qué era esto, pues ahora sienten curiosidad de probar el Vision Pro. Quizás pueden, qué sé yo, alguien se lo preste y vean estas opciones que yo te estoy mostrando en este canal. Por eso digo que para tú iniciar la versión 2 sería lo mejor. Eso es en caso de que tú estés corto de presupuesto y que tú no puedas permitirte comprarte uno más caro. Ahora voy a pasar al Pro, esta versión Pro. Si tú te puedes permitir pues sería una buena opción. Pero hay que tomar muchas cosas importantes en consideración y voy a hablarte un poco de la historia de este visor. Este visor salió, si mal no recuerdo, hace 2 años, año y medio. Me disculpan si no recuerdo, corríjame aquí en los comentarios. Y este visor costaba $2,000. Creo que llegaba a 1,800 o $2,000, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó con este visor? Que las ventas fueron un fracaso total. Se vendieron muy pocos visores de esto porque cuando iniciaron la realidad mixta estaba muy pobre y el pass-through es bueno, se ven a color, pero no es, ¿cómo te lo explico? Creo que ahí Zuckerberg cometió un error. Creo que ellos debieron de meter un buen pass-through y creo que esto fue lo que mató a este visor, porque fíjate, esto de tener cristal adelante,
Mira, esto de tener cristal adelante, Apple no es el innovador. Fíjate que Apple metió cristal adelante, Meta ya había metido cristal adelante, esta parte de adelante, fíjate. Este visor, el Meta Quest Pro, salió primero, salió ya hace un año y medio atrás, o 2 años, y ya tenía cristal. Y lógicamente un visor con cristal, pues es más fresco, pues se ve mejor. Porque mira, si comparamos el Meta Quest 3, que es plástico adelante y viene con las cámaras, pues lógicamente lo que vienen con cristal se ven mucho mejor. Pero increíblemente, te voy a decir aquí en este video, si tú me pones a elegir a mí estos dos, el Meta Quest 3, este, es más barato que el Pro. Y a nivel de tecnología, gana el Meta Quest 3. Así que si tú estás viendo este video porque sientes curiosidad, pues yo te diría que te vayas con el Meta Quest 3. Este cuesta ahora mismo en una tienda $1000 y el Quest 3 cuesta en una tienda $500. Así que sin dudarlo, a pesar de que los materiales de construcción y el diseño es mejor en el Meta Quest Pro, pues al final la experiencia vas a disfrutarla mejor en el Meta Quest 3. Así que por eso decidí hacer este video, porque sé que muchos usuarios allá afuera andan con la duda, no saben con cuál hice, y yo aquí digo las cosas como son. Este video ni Meta me está pagando, ni Apple me está pagando. Yo simplemente estoy compartiendo la experiencia que he tenido con ambos visores. Y en este caso, entre estos dos, si estás viendo el video, cómprate esta cuesta porque es más barato y te va a brindar una experiencia brutal. Ahora vamos al grano. Ok, Alex, ya hablaste de la versión 2, hablaste de la versión Pro. Ahora vamos a hablar del Apple Vision Pro. Lo primero que te llama la atención del Apple Vision Pro es el precio. Chicos, ese visor cuesta $3,500, la versión de 256 GB y la versión de 512 GB se mete con impuestos y todo casi a $4,000. Hay muchas cosas que son buenas en el Apple Vision Pro. Por ejemplo, materiales de construcción. Viene con unos materiales brutales y ustedes saben que a Apple en eso no le gana a nadie. Pero pagar $3,500 yo me lo encuentro un poco excesivo. No es, quiero estar claro acá en este video, porque después no quiero que digan que yo estoy diciendo una vaina por otra. Este visor no es malo, es un visor bueno. Ahora mismo, este Apple Vision Pro destroza a cualquier visor que haya en el mercado, incluyendo al Meta Quest 3, al Meta Quest Pro, destroza a cualquiera en estos apartados. Materiales de construcción, gana el de Apple. Calidad de imagen, cuando tú estás jugando un juego de realidad mixta, que ya hay algunos jueguitos en el de Apple, que tú puedes ya ver la experiencia, pues debo decirte que el Apple Vision Pro los mata a todos estos. También gana en cuanto al pass-through. El mejor pass-through que hay ahora mismo es el de Apple, pero pagar $3,500 yo me lo encuentro un poco caro, porque si tú pruebas el Meta Quest 3 o el Pro, te vas a dar cuenta que hay tecnologías que son casi iguales, solo cambia la calidad de imagen, pero la experiencia en sí es casi igual. Mira, si tú por ejemplo, en el Meta Quest 3, si tú ejecutas un juego inmersivo, 100% inmersivo, tú te olvidas que tú estás usando el Meta Quest 3 porque te brinda una experiencia brutal, una calidad de imagen muy buena. Porque no es que la calidad de imagen del Meta Quest 3 y el Pro no quiere decir que la calidad de imagen es mala. No, no es mala. Cuando tú estás jugando juegos inmersivos, pues esos visores marcan la diferencia porque aparte de que tienen una cartelera de juego brutal, más grande que la cartelera de juego que tiene el de Apple, también cuentan con, con mejores aplicaciones para tú poder, por ejemplo, trabajar en Windows o trabajar en Mac. Los de Meta tienen mejores aplicaciones. Si bien es cierto que quizá el de Apple con el tiempo empiecen a sacar juegos, empiecen a sacar aplicaciones y literalmente vayan al mismo nivel, pero al día de hoy, a nivel de aplicaciones y a nivel de videojuegos,
los de Meta destrozan al de Apple. Con cualquier versión que tú te vayas de lo de Meta, ya sea la versión 2, el 3 o el Pro, con cualquier versión, tú vas a tener más aplicaciones y vas a tener más multimedia, más contenido que el que tú ves en el Apple Vision Pro, que de hecho el Apple Vision Pro llega a un punto que tú te quedas, dices, coño, pero ya no encuentro más nada, te encuentras como en el aire. Hay aplicaciones que están bien trabajadas. Debo decirte que hay un gran trabajo en el de Apple, pero lamentablemente los de Meta, todos los de Meta, te brindan también una gran experiencia y tú no tienes que gastar tanto dinero. Y por eso decidí yo contar esta experiencia. Quiero concluir, porque no voy a hacer que este video se haga muy largo. Quiero darte ya mi veredicto final y darte mi opinión para, qué sé yo, diferentes tipos de usuarios. No todo el mundo tiene presupuesto para gastar tanto dinero por el Apple Vision Pro. No todo el mundo. Si tú te lo puedes comprar, pues lógicamente cómpralo, echando en falta que vas a tener, ¿verdad? Vas a tener una deficiencia en cuanto a aplicaciones y juegos. Estamos en el Vision Pro ahora mismo, estamos muy limitados. De hecho, al día de hoy tú no puedes trabajar con el Vision Pro en la plataforma de Windows. Ahora mismo, cuando yo estoy grabando este video, no puedes compartir en caso de que tú uses Windows para trabajar. Pues ahora mismo no hay aplicaciones que te permitan compartir las pantallas. Quizá en lo adelante saquen alguna aplicación, quizá la misma aplicación que está en Meta, que se llama Immersive, si mal no recuerdo, pues esa aplicación quizá más adelante la desarrollen para, ¿verdad?, la plataforma del Vision Pro, pero al César lo de César, al día de hoy estás pagando $3,500 por un producto de calidad, pero está muy limitado en cuanto a aplicaciones. Le falta muchas aplicaciones todavía. Si tú te puedes permitir el Meta Quest 2, si no, ¿verdad?, nunca has vivido la experiencia de la realidad virtual y sientes curiosidad y tu presupuesto solo te alcanza para el Meta Quest 2, hazlo, cómpralo y te vas a recordar de mí. Recuerda que el Meta Quest 2, el Meta Quest 3 y el Pro te permiten ejecutar los videojuegos que sean de realidad virtual 100% inmersivo, que estén instalados en Steam. En Steam hay una cartelera de juegos que están desarrollados para PC y los tres visores, tanto el Meta Quest 2 como el Meta Quest 3 y el Pro, te dan la opción de tú poder ejecutar cualquiera de esos juegos y lo hace de una manera brutal. En el caso del Quest 2 recomiendo que uses un cable USB-C largo, lo haga de manera alámbrica porque la conexión del Meta Quest 2 no es muy avanzada, pero la conexión Wi-Fi 6E del 3 y del Pro, pues si tú dispones de un buen router, pues te va a funcionar muy brutal. Y no importa con el visor que lo haga, a pesar de que el Meta Quest 2 no tiene lentes Pancake, pues te dan una buena experiencia. Lo único malo del Meta Quest 2 es, lo que a mí no me gusta es el pass-through, que se ve a blanco y negro cuando tú estás viendo a través del visor, pero a la hora de tú jugar y a la hora de tú ejecutar videojuegos 100% inmersivos, pues el Quest 2 te brinda una bonita experiencia. Así que es el momento perfecto para que pruebes la realidad virtual. Si te puedes permitir el Meta Quest 3, pues hazlo. Y como dije hace un rato, entre el Meta Quest 3 versus el Pro, pues vete con el 3. Porque de hecho el Pro yo lo estoy vendiendo porque me gusta más usar el Meta Quest 3 porque me brinda, ¿verdad?, mejor pass-through y me brinda una mejor calidad de imagen final. Y a mí lo que me interesa es eso, tener una mejor calidad de imagen. Y en cuanto a los sensores, a pesar de que el Meta Quest Pro tiene mejores sensores, que son sensores, inclusive los mandos vienen con sensor incorporado, pero la experiencia final es casi la misma en ambos visores. Así que esta es mi opinión. Yo quiero que tú vayas aquí a la caja de comentarios y me cuentes tu punto de vista. Déjame saber para ti cuál de estos tres visores es el que más te conviene. ¿Te comprarías tú este Apple Vision Pro por más de $3,500 o te irías con el Meta Quest 2 y serías un usuario feliz? Así que cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. No olvides suscribirte
para que este humilde canal siga haciendo video como este. Muchas gracias y te veo en la próxima. Bye bye.